Bueno, hoy continuamos trabajando en nuestra organización de datos, pero los números que vamos a trabajar el día de hoy son números que vienen con decimales. Estos números generalmente son el resultado de mediciones de un tipo de variable que se llama variable cuantitativa continua. Esta es una variable cuantitativa continua. Recuerde que en el video anterior estuvimos trabajando las variables cuantitativas discretas, que los resultados eran números enteros. Ahora tenemos números con decimales y eso se llaman variables cuantitativas continuas. En el día de hoy tengo también, como en el video pasado, tengo 40 números que vamos a organizar en una tabla. Ahora, como estos números vienen con decimales, su organización difiere a lo que nosotros trabajamos en la clase anterior. Para arrancar, nosotros tenemos que comenzar a llenar una tabla. Aquí la tengo, esta tabla la vamos a comenzar a llenar. Vamos a organizar los datos ahí. Estos datos, nosotros arrancamos identificando cuál es el dato más pequeño y cuál es el dato más grande. En esta lista vamos a identificar cuál es el dato más pequeño. Aquí aparentemente, mire, por acá tengo, está 1001 como el dato más pequeño. Aquí hay otro de 10, pero entonces no. 1038, este es más grande. Miramos acá el dato más grande, entonces comenzamos a seleccionar 2934. Seguimos buscando 2985 y nos queda en 2985. Entonces ya hemos seleccionado nuestros dos primeros datos, un dato mínimo 1001 y un dato máximo, ¿sí? Aquí lo tenemos, un dato máximo de 2985. ¿Por qué nos interesan estos datos? Porque esos datos tienen que quedar comprendidos en la tabla. Quiere decir, entre estos números que yo coloque van a quedar el más pequeño tiene que quedar aquí en el primer intervalo y el más grande tiene que quedar aquí comprendido en este último intervalo. Volviendo a mirar acá nuestros datos, entonces hay algo que con este dato mínimo, aquí me falta la n, con este dato mínimo y este dato máximo nosotros vamos a encontrar algo que se llama el rango. El rango no es nada más sino la movilidad que tienen los datos. ¿Qué movilidad tiene el dato? Eso es lo que nosotros estamos encontrando acá. De dónde a dónde se van a mover nuestros datos. ¿Cómo calculamos el rango? El rango se calcula de manera muy sencilla. Usted toma el dato máximo, al máximo le quitamos el dato mínimo. Esa resta es lo que se conoce como el rango. Entonces veamos, el rango ya está aquí calculada. La resta entre los dos nos da de 19,84. Bien, ahora viene una de esas preguntas. ¿Cuántos intervalos debo colocar en la tabla? Aquí yo ya tengo los 6 intervalos, ya definí mi tabla con 6, pero existen algunas relaciones matemáticas para poder encontrar el número. Una de ellas es que el número de intervalos, eso lo utilizamos la letra m para ello, puede ser 1 más 3,3 por el logaritmo del número de datos. Entonces, por el logaritmo del número de datos. En este caso tenemos 40 datos, haríamos la operación y encontramos que nuestro número de intervalos, al aplicar esa fórmula, nos da 6.2886. Ahora, ¿qué se hace? Pues nosotros tenemos que aproximar. Porque nosotros no podemos tener 6.28 intervalos, tenemos 6 o tenemos 7. Aplicamos las reglas de aproximación y lo dejamos aproximado a 6. Entonces el número de intervalos queda en 6. 6 intervalos, entonces por eso nuestra tabla está organizada con 6 filas. Continuamos. Ahora necesitamos saber nuestro intervalo, qué tan grande va a ser, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Vamos a distribuir este rango lo vamos a distribuir ¿en cuántas partes? En 6 partes. Ese rango lo vamos a distribuir en 6 partes. Entonces, pues el ancho del intervalo vendría ahí y sería en este caso de 3.30. ¿De dónde sale? Muy sencillo. Usted toma el rango, lo divide entre el número de intervalos y así usted obtiene, a esto se le conoce como el ancho de clase o ancho de intervalo. 3.30. Note que tiene muchos números decimales. Estos números decimales nos pueden generar problema. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo aproximamos garantizando que el último dato nos quede incluido en el intervalo. Por eso yo tengo que hacer, cuando hago estas aproximaciones, las tengo que hacer es hacia arriba y no hacia abajo. O sea, yo no puedo decir que el ancho del intervalo es 3,30. ¿Por qué? Porque si hago esto, muy seguramente el último dato, el dato más grande, 29,85, no nos va a quedar en la tabla. Para garantizar que quede, entonces usted aproxima por arriba y podemos tomar entonces como 3,31. Ahí entonces ya tenemos nuestro ancho del intervalo. Ahora, con esos datos vamos a tener presente el dato mínimo, eso lo necesito que lo tenga en su mente, el dato mínimo, el dato máximo y el ancho del intervalo que yo lo tomé para organizar nuestra tabla de 3,31. Ahora, vamos entonces a nuestra tabla, vamos a comenzar a diligenciar esta tabla. Aquí en el primer número, nosotros en el primer intervalo, note la estructura de la tabla, es muy parecida a la que habíamos trabajado anteriormente, solamente que esta columna, mire, estas dos columnas, nosotros antes teníamos una, ¿sí? Esa columna era esta, marcábamos como algo así como marca de clase. Ahora hemos adicionado esto. Para poder entender un poquito esto es como, vamos a pensar como en un archivador, ¿sí? Cuando usted va a clasificar en un archivador, el archivador tiene sus cajones. Estos cajones, entonces cuando usted va a organizar, organice lo que quiera en cajones. Usted tiene que darle alguna estructura cuando va a organizar. ¿Por qué? Porque si tendría que buscar en todos los cajones para encontrar algo, entonces ¿usted qué hace? No, pues usted sabe que este cajón cumple una función específica, esto es para otras cosas y esto es para otras cosas. Eso de los cajones es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, estos cajones van a servir para empaquetar, para guardar, para organizar. En este caso, no sé si han visto los organizadores, por ejemplo, de tornillos, que son bastantes gavetas que se colocan. Entonces las personas dicen, bueno, acá van los tornillos de 3 milímetros o cosas por el estilo, y que empaquetan todos y dicen, no, hay tantos tornillos de 3 milímetros, o tornillos de 4 milímetros, o vaya a una ferretería y todo está organizado de esa manera. Entonces nosotros no vamos a organizar cosas, sino vamos a organizar datos y los vamos a empaquetar. Y estos van a ser nuestros cajones. Esto va a ser un cajón. Eso va a ser un cajón. Ese cajón, ¿sí? Ese cajón que nosotros tenemos ahí, vamos a organizar los números. Entonces, como tenemos que diferenciar los cajones, este cajón tengo que indicar de dónde a dónde va. Entonces voy a mirar los números. Como tengo que incluir el primer número, entonces el más pequeño es el que me va a indicar de dónde arranca el primer intervalo. Entonces acá va a ser el dato más pequeño. Aquí tenemos el dato más pequeño. Ahora, el límite superior. Entonces, recuerde que nosotros habíamos dicho que íbamos a distribuir estos 19.84 unidades, lo íbamos a repartir en 6 intervalos. Quiere decir que nosotros calculamos este ancho del intervalo. Ese es el que nos dice qué tan grande es acá nuestro intervalo. Entonces cuando yo vengo acá,
tomo 10,01, miramos acá, nuestro ancho del intervalo es 3,31, entonces le sumo más 3,31. Quiere decir, mi límite superior va a ser de 13,32. Entonces, vamos a mirar, tenemos 13,32. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Todo número que se encuentre entre 10,01 y 13,32 lo vamos a incluir en este intervalo. Y aquí vamos a hacer la cuenta. Pero vamos dándole nombre aquí a los cajones. Eso es lo que estamos haciendo, dándole nombre a los cajones. Aquí es de tanto a tanto. Ahora, el siguiente cajón, ¿de dónde tiene que arrancar? Pues de donde terminó el anterior, 13,32. ¿Sí? Aquí usted puede encontrar diferentes cosas en los textos. Alguno que dice, bueno, no, pues arranque, este va en 13,32, entonces el siguiente arranque en 14 y así sucesivamente. Pero para efectos de lo que nosotros estamos trabajando, vamos a decir que este límite inferior va a coincidir exactamente con este límite superior. ¿Y cómo se construye el límite superior? Ya lo vimos, al igual que en el cajón anterior. Quiere decir, tomamos su límite inferior, le sumamos el ancho, que a ver, se me olvidó 3,31, entonces acá tenemos 3,31. Y esto nos da, a ver si mi matemática no falla, nos da 16,63. Y miramos acá, entonces ahí tenemos, si efectivamente le pude dar, 16,63. Ya ahí vamos construyendo el intervalo. Seguimos con ese ejercicio de ir, recuerde, este es el mismo. Y este le sumamos el ancho del intervalo, que es 3,31. Cuando hacemos el ejercicio, entonces, mire, si ve que se repite este número, se repite acá. Y lo mismo, seguimos con los otros intervalos, vamos desarrollando eso y ya tenemos ahí. Entonces, ya nuestros cajones ya tienen nombre. Ya sabemos cómo vamos a organizar. Entonces, si nosotros estuviéramos pensando en una estructura de cajones, entonces tendríamos 6 cajones. 1. Este cajón usted va a almacenar desde 10,01 hasta 13,32. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir nuestro cajón y comenzar a introducir al cajón los elementos. Seguimos entonces con este elemento que tenemos acá. Ya lo conocíamos del video anterior y se llama marca de clase. ¿Sí? Y recordamos el hecho de que se lee y sub 1, 2, 3, 4 y lo asociamos con el número de la fila. Ahora, el y sub i, ¿qué va a ser? El y sub i va a ser el que representa el cajón. Entonces, para efectos, nosotros cuando vamos a empacar en este archivador, nosotros acá le colocamos de 10.01 a 13.32. Pero para efectos contables, nosotros no lo tratamos como esos números, sino lo tratamos como un número. No sé si usted ha visto, qué sé yo, como cuando cuentan el dinero e introducen, nos dicen, no, aquí vamos a tener fajos o cantidades de dinero, perdón, de más o menos 5.000. Entonces puede ser que uno haya costado, un fajo de billetes sea de 4.800, otro sea de 5.200, pero todos los empacamos de alrededor de 5.000. La marca de clase entonces viene a ser el elemento que caracteriza mi cajón y sobre el cual yo voy a hacer los cálculos. Entonces, ¿cómo se calcula? La marca de clase es con algo que se llama la semisuma. ¿Sí?
hay semisuma, hay semidiferencia. La semisuma es que usted toma dos elementos, los suma y los divide entre dos. Entonces, en este caso, mi marca de clase va a ser el límite superior más el límite inferior dividido 2. Así calculamos entonces la marca de clase. Para el primer ejercicio, sencillo, 13,32 más 10,01 sobre 2. La suma arriba nos da 23,33 dividido 2. Entonces, eso nos da 11,65. Entonces, miremos acá nuestro cajón. Vamos a borrar acá. Este cajón ya no es de 10,01 a 13,32, sino que para efectos de nuestra contabilidad, de hacer cálculos, del efecto de hacer cálculos, esto va a ser 11,665. ¿Listo? Seguimos repitiendo el mismo ejercicio para los otros intervalos. Entonces, el siguiente nos queda de 13,32, mire, 13,32 más 16,63 es una semisuma sobre 2. Bueno, recuerde que la suma es conmutativa, entonces yo puedo cambiar el orden. Y esto nos da, al hacer la operación, nos da 14. Ahora, también aquí hay algo importante para anotar. Si usted puede darse la tarea de hacerlo juiciosamente, encontrando las otras marcas de clase, pero mire qué sucede acá. De acá a acá, entonces tiene 11,665. Recuerde el dato que nosotros teníamos del ancho del intervalo, 3,31. Ahí está, entonces vamos a sumarle 3,31. Mire lo que sucede. 5, 7, 9, 4, 1. Entonces, mire que este número es el que está apareciendo acá. Entonces, existen dos formas de calcular la marca de clase. La primera usted la puede hacer con la semisuma, así para todos. La siguiente es que solamente con el primer intervalo calcula la marca de clase y gradualmente va sumando la marca, el ancho del intervalo y va encontrando entonces eso. Por ejemplo, ya tenemos 24,905. Vamos a sumarle 3,31. Este me quedó en mala posición. 3,31 y entonces nos queda 5, 1, 9 y 3, 12, 7 y 1, 8 y entonces ya aquí tengo mi siguiente, ahí está, ¿sí? Y usted lo puede encontrar de esa manera. ¿Listo? Entonces recuerde que nuestros cajones, ya esos cajones van a tener una característica. Entonces, el primer cajón se va a llamar 11,665. El segundo cajón se va a llamar 14,975. Entonces, cuando yo le digo a usted, abra un cajón, abra el cajón número 2. ¿El cajón número 2 cuál es? El cajón 14,975. Para eso es que estamos encontrando esos números, para caracterizar los cajones. El tercer cajón sería 18,285. Bueno, ahora hay que comenzar a llenar los cajones de ese archivador. ¿Cómo los llenamos? Sencillo. El primer intervalo dice que debemos introducir al primer intervalo los números comprendidos entre 10,01 y 13,32. Entonces, así como la clase anterior, el video anterior, nosotros utilizamos colores para ir marcando. Entonces vamos a tenerlo acá pendiente. 10,31 a 13,32. 13,32. ¿Sí estoy bien? 10,01 es el asunto. Acá es 10,01. Bien. Entonces nosotros comenzamos a contar. Usted comienza a contar
¿sí? Comienza a mirar a ver en dónde está. Todavía aquí ninguno casa. Aquí, mire, este ya funciona. Llevo uno y comenzamos aquí. Tengo otro. Seguimos buscando 12. Seguimos buscando 18, 11. Recuerde que es importante que usted vaya subrayando, marcando los números para que identifique si todos, si ha sombreado todos. Tengo otro, tengo otro y tengo otro y otro. Miremos a ver si alguno se me quedó por fuera. Aquí no hay ninguno más, entonces voy a llevar la contabilidad. 1, 2, 3, 4. Este también nos sirve, mire que este también es 1301. Se me había pasado, por eso es importante estarlos marcando. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces tenemos 9 elementos, entonces vamos a dejarlo con este color. 9 elementos, ¿sí? Miremos a ver, tenemos ahí los 9. Ahora, lo mismo hacemos entonces con los datos entre 1332 y 1633. Como usted ya ha utilizado colores, entonces ya no se va a centrar en estos, va a mirar los otros y comienza con otro color. Ahí es importante que utilice colores. Entonces voy a dejar apuntado acá el 1663. Entonces voy a dejar acá 16, tengo mala memoria para los números, 63, 1663. Entonces mire, este ya funciona, pero lo va a cambiar de color. Vamos a utilizar un rojo. Este ya funciona, este es otro que también funciona. Así usted va llevando la contabilidad. Lo hace con todos, ¿sí? Ese es un ejercicio, a veces es dispendioso. Haciéndolo con todos, nosotros vamos llenando nuestra tabla, ¿sí? Y la dejamos organizada. Ya está organizada nuestra tabla. Recuerde que en el video anterior nosotros teníamos una forma de verificar. Era que teníamos que sumar todos estos números, 9 y 5, 14 y 7, 21 y 6, 27 y 5, 32 y 8, 40. Entonces, si esa suma nos da 40, entonces sabemos que vamos por buen camino. El resto de la tabla se trabaja de la misma manera que lo desarrollamos en el video anterior. Entonces, esta, 9. 9 y 5, recuerde que este es acá. 9 y 5, 14. Seguimos sumando, 21. Seguimos sumando, 27. Seguimos sumando, 32. Y llegamos al 40. Ahora, esta, para el concepto no ha cambiado. Sigue siendo que frecuencia absoluta acumulada. Esta es la frecuencia absoluta. Esos conceptos no cambian del video anterior a este, por eso estoy utilizando la misma simbología, es exactamente la misma simbología. Esta es la frecuencia relativa, entonces aquí aparece en decimal. Recuerde que usted toma la frecuencia absoluta y la divide entre el número total de elementos, 40, y si lo queremos en porcentaje, entonces lo multiplicamos por 100, o sea, sería 9 dividido 40, aquí me equivoqué, 9 dividido 40 y lo multiplico por 100. Ese es su valor en porcentaje. Así lo hacemos con todos y vamos encontrando los valores decimales que si sumamos nos va a dar, esa suma nos va a dar 1. Lo mismo acá entonces para los porcentajes. Mire, recuerde que era mover la coma 2 lugares, ¿cierto? Que lo habíamos descubierto la clase anterior. Entonces muevo 2 lugares la coma y encuentro el valor en porcentaje, que si hago la suma bien me queda el 100%. La frecuencia relativa acumulada, lo mismo que el video anterior. Entonces podríamos tomar esta
Recuerde que hay dos maneras, uno tomando la frecuencia absoluta acumulada o ir sumando gradualmente estas dos. Aquí sería 22,5, lo puede colocar en decimal o en fracción, no interesa, y acá le vamos sumando, ¿sí? 22,5 más 12,5 nos da 35, ¿sí? Entonces podríamos ir, aquí lo tengo en decimal, usted puede correr la coma 2 lugares y note que el último entonces es de 1. De esta manera, nuestros datos quedaron organizados en una tabla, que tiene la misma estructura, idéntica estructura que la tabla anterior. ¿Qué es lo único nuevo de esta? Estas dos partes, ¿sí? Límite inferior y límite superior. ¿Cómo hicimos para sacar límite inferior y límite superior? Entonces fue todo lo que nosotros miramos acá: dato mínimo, dato máximo, el rango, el número de intervalos, el ancho del intervalo, y de esa manera nosotros podemos comenzar a organizar nuestra tabla. Con esto entonces terminamos por hoy la organización de datos. Recuerde que esta es una variable, lo que estamos organizando es una variable cuantitativa continua. El video anterior era una variable cuantitativa discreta. Hasta el próximo video.